no quiero profundizar más en lo que es el formato del programa, porque ya la mayoría, entiendo, de los oyentes lo conocen, pero bueno, no está de más por ahí para si alguien nuevo se suma. La idea es básicamente replicar las charlas que se venían dando, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, que eran a través de consultas que se le formulaban a Daniel, y él nos respondía. Entonces la idea es que la gente que nos esté escuchando pueda hacer esta pregunta y nosotros se la transmitimos a Daniel para que él la responda. Comienzo con una. Dice así: solemos ver personas en apariencia muy fuertes psicológicamente, que a veces confrontan hasta con cierta violencia, y tal vez detrás de esa imagen se oculta la timidez, la inseguridad, el temor. ¿Cómo puedo hacer para observar hacia afuera y principalmente observarme desde mi sitio real, desde un lugar verdadero, sin que mis egos enturbien lo que veo? Si no sé dónde piso, no podré realizar cambios en mi vida. Claro. En realidad, en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Justamente hay que saber dónde uno se encuentra parado, hay que ser sincero con uno mismo. Uno tiene que entender que para poder tener o llevar una vida equilibrada, y una vida equilibrada no es tan solo la vida que a mí me conviene tener con los demás, sino que la vida que entiendo todos tendríamos que tener, es decir, una vida respetuosa, una vida en donde somos nosotros dando lo mejor de nosotros y trabajando para fortalecernos en nuestros puntos débiles, en la voluntad que necesitamos para enfrentar los límites que tenemos, para seguir avanzando, ¿no? En el contacto con los demás, en el descubrimiento de la realidad más profunda y esencial, y quitando esas barreras, ¿no? Esa fuerza que vamos ganando a través de enfrentar esos desafíos o problemas, depende cómo los veamos o a veces se presenten, la voluntad se va fortaleciendo en ese ejercicio, y mi conciencia también por la experiencia que me lleva a corroborar que tal vez lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía era real o no. Entonces, en función de eso es que me entrego de lleno a seguir viviendo la experiencia de esa manera, ¿no? Muchas veces nos pasa que son situaciones en las cuales no sabemos cómo encararlas, cómo enfrentarlas, pero tenemos que hacerlo y lo hacemos según nos dicta nuestra inteligencia en el momento, de la manera más conveniente, y cuando lo llevamos adelante, a veces vemos, cuando lo tratamos en sí, que no resulta tan práctico, tan útil o beneficioso, productivo, hacerlo de la manera que habíamos pensado, porque en el momento de estar tratándolo vemos que no da los resultados que pensábamos que podía dar, y entonces tenemos que cambiar ahí en el momento, sobre la marcha, nuestras formas. Entonces, todo eso nos lleva a ir aprendiendo, superando, pero lo que tiene que ser como un denominador común en nosotros es tener esa voluntad de superarnos y de entender que tenemos que tratar de alcanzar un mundo en el que podamos convivir todos, y para convivir todos tiene que haber respeto. En un mundo en donde cada persona quiere tener una parte del mundo para sí y manipularlo a conveniencia, o en donde uno está queriendo que los demás se amolden al mundo que uno quiere formar o en el que uno quiere vivir, es decir, todas esas cosas tienen que ver con el ego, en donde manipulamos situaciones, en donde no respetamos a los demás. Si estamos acostumbrados a vivir de esa manera, va a ser difícil que encontremos equilibrio, paz, que podamos ver hacia afuera con claridad y respeto, si no lo tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, para ver las cosas claras, digo yo, como son, que no quiere decir que por verlas claras sea luminoso lo que uno está mirando, ¿no? Uno mira con luz en los ojos y ve los problemas,
pero los ve con la intención de llevar luz a esos problemas. Entonces, no es a lo mejor más que el problema que hubiésemos visto de cualquier manera o cualquiera puede ver, pero nos encuentra a nosotros dispuestos a hacer algo por él y ayudar a que cambie para bien de todos. Entonces, principalmente para mí lo que tenemos que hacer es entender que si queremos vivir en un mundo mejor, no es tan solo según nuestra conveniencia, sino que tiene que ser por el bien de todos. Así que cuando pienso con un sentido común o desde un sentido común o desde un pensamiento común que nos beneficia a todos. Entonces, cuando voy a hacer algo, no veo tan solo los beneficios para mi persona o para los cercanos a mí, sino que lo veo para toda la sociedad de la que formo parte. Y la sociedad de la que formo parte no es tan solo la de la ciudad de donde vivo o el pueblo o el país, sino que es la humanidad, ¿no? Formo parte de esta humanidad que está tratando de alcanzar un día lo que será una sociedad a nivel mundial. Pero sociedad, en lugar de asociarse desde el ego, será una sociedad que tiene fines de ayudarse y de aportar para bien de todos. Entonces, eso es cómo empieza todo esto, de nuestra individualidad. Entonces, centrarnos, equilibrarnos en la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que somos, de lo que queremos, de lo que tenemos que cambiar, y saber ver a los demás con respeto, así como esperamos nos vean a nosotros, y así como nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿no? No es castigarnos, no es flagelarnos, no es sentirnos culpables y cargar con una culpa, y en realidad no aprender de la experiencia, de lo que tal vez hicimos de manera incorrecta. Todo eso tiene que ver con ese trabajo un poco psicológico también que tenemos que hacer sobre nosotros mismos, ¿no? Ir conociéndonos. Solemos observar más la parte física de nuestro accionar, pero nos está faltando esa otra parte, ¿no? Es decir, para llegar a que se concrete algo físico, que todos prácticamente podemos registrar, hay un impulso que pasa por la mente, hay una afección de la emoción en ese impulso para poder llegar a que se concrete de manera física, y esa es la parte que tal vez no registramos o no incorporamos en nuestro registro. Y es importante porque estamos viendo tan solo la parte física y nos está faltando todo lo demás, que tal vez es un poco más alejado de lo material, como parece más abstracto, aunque en realidad es concreto dentro del mundo mental y el mundo emocional. Entonces tenemos que ver todo eso, integra, forma parte de la acción. Entonces, yo difícilmente pueda verlo en los demás si primeramente no entiendo el mecanismo o no llevé adelante la experiencia de vivirlo en mi propia vida a través de mis acciones. Entonces tenemos que ir conociéndonos y tenemos que ver qué es lo mejor que hay en nosotros y compartirlo, y ver lo que está mal en nosotros y modificarlo, ¿no? Para convertirlo en bien. Porque si lo que quiero es ayudar a la sociedad, tengo que tratar de aportar todo aquello que ayude a crecer, y que ayude a llevar con la carga que la sociedad tiene que llevar, que cada individuo tiene que cargar, que muchos individuos en su inconsciencia generan como una carga para ellos mismos y la sociedad. Entonces siempre ir adelante enfrentando todo esto, siendo íntegros, observando todo lo que hay en nosotros, y eso que vamos a ver primeramente en nosotros lo vamos a poder ver reflejado también en los demás, y no vamos a ser tan críticos como lo somos cuando no nos observamos a nosotros mismos y tan solo nos creemos personas que están tratando de hacer las cosas bien y que no hacemos mal. Entonces, no hacemos el mal que otros hacen, hacemos el nuestro, pero eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando dejamos de hacer mal,
cuando deja de ser una alternativa a ese mal y entendemos que solo debemos hacer las cosas bien, más allá del sacrificio que nos cueste. A veces es simple caminar porque es un llano, a veces no es tan simple, demanda de un mayor esfuerzo porque hay una cuesta arriba, a veces hay y viene y se aproxima una cuesta abajo y entonces uno a lo mejor experimenta temor y dudas de lo que puede llegar a pasar, si tropiezo, si caigo, si pierdo mi rumbo, si será lo correcto. Bueno, todas esas cosas tenemos que ir experimentando en lo personal para poder luego comprender al prójimo y poder ayudarlo. Y no lo vamos a ayudar si no estamos viendo en realidad lo que está pasando. Si vemos con el fin de criticar, tan solo tomamos los datos que registramos a través de nuestros sentidos, hacemos un análisis poco profundo, muy superficial, y, es decir, muy crítico, pero no con el fin de construir, sino solo de criticar, y no ayudamos. No lo ayudamos al prójimo, no ayudamos a la sociedad, no nos ayudamos a nosotros mismos. Si quiero construir un mundo mejor, tiene que ser entre todos, no va a ser solo construido por mí. Los demás no están obligados a hacerlo y se irán sumando de a poco en la medida que lo vayan entendiendo. Si yo lo entiendo hoy, y hasta ayer no lo entendía, hoy me pongo a trabajar y comienzo a ver que hay muchas personas que como yo hasta ayer no lo entienden. Y entonces sé que es así y que cambiará, así como cambió en mí, también un día cambiará en ellos. Pero eso no me lleva a mí a dudar de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque distingo que lo que hago es lo que entendí que tengo que hacer, lo que distinguí que debo hacer a partir de la experiencia de vida que he tenido, que me ayudó a tomar esta conciencia y a encontrar la fuerza para tomar esa decisión. Y mientras voy haciendo esa experiencia me voy fortaleciendo, mi voluntad es cada vez mayor y entonces cuando tengo claridad de lo que debo hacer, cuento cada vez con una mayor fuerza de voluntad para empujar ese propósito, para llevarlo adelante. Siempre en lo personal, porque no puedo forzar a los demás, pero en esa misma acción comienzo a dar un ejemplo distinto al que acostumbraba a dar y tal vez al que muchos están dando, ¿no? De que aún en las malas se puede salir adelante, que aunque parece gobernar la oscuridad, siempre hay un poco de luz. Y también siempre atentos, que aunque parezca que todo está en la luz y vivo un momento especial, en cualquier momento la oscuridad puede aparecer. Entonces, a no dormirse, ¿no? Siempre atento. Dani, ¿y viste esto que plantea la pregunta de asociar la persona fuerte psicológicamente con aquella impronta más agresiva o que tiene que ver con la seguridad? Y que muchas veces, digamos, conforme uno va haciendo un trabajo interno, a veces esas seguridades parecen tambalear, ¿no? Porque uno empieza a correr el centro. Claro, lo que pasa es que tenemos esa dualidad de identificarnos con el ego como si fuésemos él y de a momentos identificarnos desde la conciencia espiritual, ¿no? Del ser que somos. Entonces, cuando el ego es el que acostumbra a llevar nuestra vida adelante en esta sociedad, es lo más común. Y nosotros nos sentimos identificados con él, así que no nos parece algo anormal o fuera de lugar. Cuando empieza el ser a tomar regencia dentro de esta vida o de los mundos internos y comienza a manifestar o a decretar lo que es su voluntad en los mundos externos, es decir, para que se manifieste esa voluntad espiritual, el ego es el que nos lleva a sentir a veces inseguridad porque en realidad el paso que estamos dando va en contra de su reino. Es decir, está la luz queriendo manifestarse y lo amenaza a él que puede expresarse en la oscuridad, que acostumbra a hacerlo. ¿Por qué en la oscuridad? Porque es con fines egoístas que las cosas se llevan adelante por él o dentro de ese reino,
y porque es donde se puede engañar, donde se puede ocultar la verdad y no se deja ver la verdad tal cual como es, en la oscuridad. En la oscuridad, imaginémonos, una oscuridad concreta, donde yo me encuentro en un lugar desconocido y tengo al alcance de mis manos algún objeto, comienzo en la oscuridad a recorrerlo con mis manos y a través del tacto y del conocimiento que tengo en mi mente, comienzo a usar mi inteligencia para deducir qué es lo que tengo entre las manos porque no puedo verlo, ¿no? Entonces, si se suma alguna voz o alguna persona que ya sacó sus propias conclusiones en la misma oscuridad en la que vivo yo, muchas veces, si hay varias voces que se unen para describir eso que en la oscuridad muchos suponemos que puede ser tal, yo me sumo a lo que muchos dicen en lugar de sacar mis propias conclusiones o hacer mi propia investigación, ¿no? Pero al fin y al cabo termina siendo, como dijo Jesús, ciegos guías de ciegos. Es decir, están tan ciegos como yo, nada más que ellos se unieron y juntaron fuerzas para de alguna manera influenciar a otras personas a creer en lo que ellos creen o a tomar el conocimiento que ellos comparten o imponen o ofrecen, a veces de una manera amenazante, ¿no? Entonces, el ego se siente amenazado cuando el ser busca salir adelante y nos lleva a sentir a través de esa amenaza cierto temor o cierta fragilidad. Es decir, parece que es algo difícil de encarar y que a lo mejor mi vida o mi equilibrio está en juego si yo salgo de esta estructura en la que estoy acostumbrado a vivir, que es también en la que la mayor parte de las personas viven y en las que convivo con las personas. Tenemos miedo, si yo me salgo de esto, de lo común, de lo estandarizado, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién voy a contar? ¿Dónde me encontraré parado y ubicado dentro de esta sociedad, ¿no? Bueno, nos vamos fortaleciendo en la medida que hacemos experiencia y que vamos entendiendo un poco esto por ahí que estaba hablando. Estamos en la oscuridad de la ignorancia, muchos tenemos que decidir salir un día, y cuando salimos de esa oscuridad vemos la realidad, y el ver la realidad no nos hace ni más ni menos que nadie, seguimos siendo nosotros, nada más que vimos la realidad, y lo primero que sucede a partir de ver la realidad es un cimbronazo en nuestra vida, en donde todo lo que veníamos creyendo, o mucho de ello, no era como nosotros lo creíamos. La realidad era muy distinta a lo que estábamos creyendo. Nosotros en lo personal, y nosotros a veces como sociedad o como grupo que nos movíamos creciendo en el mundo y tratando de prosperar. Esos sacudones generan a veces inseguridad, esos sacudones a veces generan o nos hablan de un temor que nos llevan a reconocer, y ese temor nos limita a veces para dar el paso, para producir ese cambio o para acompañarlo, ese impulso de vida natural que nosotros modificamos y queremos manipular a conveniencia, pero a veces se puede llegar a percibir, pero fugazmente, que manejamos la situación. Pero con el tiempo nos damos cuenta que no, y nos encontramos con la realidad. Entonces, parece que de a rato manejo el viento y lo aprovecho y despliego las velas y dejo que me lleve, pero en algún momento que tomo conciencia me doy cuenta que me alejó muchísimo el viento del objetivo que tenía que seguir, porque no soplaba en el sentido en el que debía ir, ¿no? Entonces, muchas personas dentro de la sociedad se dejan llevar por esos vientos que forman, que conforman y que fortalecen, o a los que se suman muchas personas porque es lo más cómodo, hasta que en realidad se encuentran a sí mismos y ven que no están siguiendo el camino que deben de seguir, que es el de la luz. El de buscar la luz, el de buscar, de descubrir tantas cosas que están ocultas a la mirada del ego, porque el ego mira hacia otro lado, ¿no? Entonces, el ser tiene la intención de ser,
justamente, nada más. No quiere cambiarle la vida a nadie, sino que quiere ser, poder expresarse con naturalidad. Pero una cosa es la expresión natural del ego, que es lo más común hoy en la sociedad, y otra cosa es la expresión natural del ser, que lo que quiere expresar es para bien de todos, y el ego busca conveniencia para sí, y asociarse con los que piensan igual. Entonces eso fortalece aún más el ego. Entonces, la sociedad le resulta más cómodo, más fácil asociarse desde propósitos egoicos que con fines espirituales de expansión de conciencia. Entonces, eso se lo puede denominar un movimiento New Age, Nueva Era, como que es algo que es muy sutil y que pocos siguen y que a lo mejor para muchos está asociado a personas que tienen una realidad material que les permite dedicarse a eso, pero los demás tienen que trabajar y tienen que hacer un esfuerzo y no se pueden permitir ese tipo de vida. No se trata de nada de eso, de lo que yo por lo menos estoy hablando, no tiene que ver con realidades sociales que nos cambien porque la billetera está más llena o más vacía, sino que el ser que somos, en el lugar en el que tenemos que estar, con firmeza, expresando lo que vamos tomando en conciencia. Es difícil tener firmeza y seguridad cuando lo que estamos expresando son creencias. Por más fuerte que las sintamos a estas creencias, no son la expresión de una conciencia que manifiesta lo experimentado. Entonces es algo que creemos porque no lo hemos vivido, no tenemos la seguridad. Cuando lo hemos experimentado estamos seguros y entonces podemos hablar con firmeza y con seguridad y no hay ninguna duda y no nos tiembla la lengua para poder expresarlo, ¿no? Con respeto. Entonces, bueno, siempre el amor, siempre buscar hacer la experiencia, siempre trascender esa barrera que la mente quiere poner en cuanto a hacernos creer que con saberlo a partir de una lectura o de escucharlo de alguien que nos lo pueda transmitir con claridad, basta. Es decir, no basta con eso. Nunca tenemos que conformarnos con aceptar ciegamente lo que otros dicen, por más lógico que pueda parecer o por más claro que pueda ser entendido, por más coherente que parezca, tenemos que buscar hacer nosotros nuestra experiencia, porque al fin lo que va a cambiar y mejorar nuestra vida y el mundo es poner en práctica lo que en algún momento de nuestra vida reconocimos intelectualmente, para que se vuelva práctico, sea concreto y pueda alcanzar a todos. Sí, en ese sentido es mucho más potente, ¿no? A veces pequeñas palabras o sencillas tienen una potencia mucho mayor cuando son vividas plenamente. Dani, la próxima pregunta es de Ana de San Rafael, que un poco habla sobre esos campos más sutiles, ¿no? Pide si podrías guiar en lo que significa restaurar nuestro campo energético, digo, en estos cambios o interferencias que pueden entrecortar o sentirse la persona expuesta, si puedes ayudar a restaurar esa integridad. Ayudar a restaurar siempre, por ejemplo, el Padre del Cielo está tratando de ayudar a que se restaure lo que es el propósito original, ¿no? O el fin que Dios tiene, que es que todos alcancemos a comprender de la importancia de vivir en su amor. Entonces, desde ahí siempre el cielo está tratando de ayudar a restaurar. El problema es que haber llegado a un punto en donde se ha perdido protagonismo el espíritu o esa fuerza, no depende de las influencias astrológicas, no podemos culparlas, y no tienen que ver con designios divinos, ni podemos estar culpando a los demás y a la sociedad. Tenemos que asumir que a veces alguna de estas cosas, o un combo
de todas ellas en alguna otra situación, pueden haber ayudado a debilitar ese campo energético, pero tiene que ver sobre todo con las decisiones que tomamos, porque ese campo energético es la energía que nos rodea, que en buena medida nos corresponde a nosotros de fortalecer, de expandir, de purificar, de aclarar. Y todo esto solo es posible en la medida que voy tomando conciencia de ella. Entonces, está debilitado el campo energético y por eso llegan cosas a mí no deseadas, o yo llevo adelante acciones o pensamientos inapropiados que fortalecen o posibilitan que lleguen a mí esas cosas, porque acá entraría otra vez esto que muchas veces es la defensa del ego, ¿no? Culpar a otros o a la defensa de lo que me está pasando, y en realidad para fortalecerla es fortalecerme como ser, que es quien de alguna manera sostiene esa defensa. Entonces, fortalecerme como ser es poner en práctica mi ser, es decir, lo que va entendiendo y reconociendo como verdad. Entonces, ese hecho fortalece las defensas. Y la oscuridad que pueda llegar, que pueda pretender llegar a nosotros, que quiera arrimarse a nosotros, se encontrará con una gran resistencia que será la propia luz, que no le ofrece resistencia a la oscuridad, sino que se afirma en sí misma. Entonces la luz no está haciendo el esfuerzo, no se mueve del lugar en donde está buscando la oscuridad. Desde ese lugar en el que está, se dedica a hacer lo que es luz. Entonces cualquier oscuridad que quiera llegar a ella, no puede, si ella se sostiene como tal. Si ella tiene puntos débiles, la oscuridad por esos puntos débiles puede acercarse, arrimarse y hacer sentir su presencia. Entonces, esas defensas de luz o ese campo energético se limpia a partir de que comenzamos a limpiar nuestra expresión. El campo energético no se ensucia tan solo, no se contamina, no se debilita tan solo por lo que hacemos físicamente, sino que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con la conjunción de todo esto, ¿no? Es decir, el pensamiento que estimula una emoción, esta emoción estimula y mueve al cuerpo a accionar, todo esto es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, siguiendo propósitos superiores. Si cuando vamos a hacer lo que vamos a hacer, hace un rato hablábamos, veamos que sea para el bien de todos. Es decir, si yo voy a hacer la comida en mi casa, es para mi familia, es para mí, es decir, yo no le voy a hacer la comida al mundo. Pero en definitiva, estoy poniendo un ejemplo, lo hago sabiendo que en el lugar en donde me encuentre tengo que tener la misma intención. Tal vez hoy estoy solo, tal vez solo hoy está mi familia, pero tal vez en algún momento me toque estar con desconocidos, que yo tengo que saber que tengo que tener la misma disposición y poner el mismo amor para hacerlo por los demás. Entonces, muchas cosas en la vida que hacemos parecen ser que tienen el objetivo de alcanzar a una persona, o algunas en particular, o ser beneficios que son personales, o hacia la familia, hacia los seres queridos. Mucho de esas limitaciones en el alcance tienen que ver también con nuestros propósitos. Entonces, si mi propósito es limitado a la hora de hacer lo que hago para alcanzar tan solo a algunos, yo limito mi expansión de conciencia y de energía, y yo de esa manera debilito esas defensas o creo espacios o abro puertas a que puedan desde fuera de mi campo energético llegar fuerzas tal vez más intensas a las resistencias que yo pueda tener o a la intensidad de luz con la que yo me expreso a través de esa puerta o de esa situación, y entonces eso llegue a mí y me afecte.
Entonces, tenemos que ir creciendo en conciencia, esto que decía hace un rato, entender que no basta con tan solo reconocer intelectualmente lo que está bien, tenemos que llevarlo a la práctica. Y esto nos fortalece. Y esa práctica nos va a traer una conciencia y una seguridad que no la vamos a tener tan solo escuchando o reconociendo intelectualmente una verdad que alguien comparte. Daniel, y en el caso de que, porque entiendo por una acotación que hicieron en esa misma pregunta, que cuando las personas quieran a través de su campo energético enviar energías a un determinado familiar, un ser querido, y ahí se dan cuenta que no tiene ese alcance quizás o no tiene el resultado que esperan. ¿Cómo es esto de poder asistir a otra persona a distancia? Bueno, muchas veces expresé que no se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, puedo tener la intención. Claro, la mayor parte de las personas le desean lo mejor al otro. Muchas personas no le interesa lo que le pasa al otro. Algunas personas pueden tener pensamientos negativos sobre otras personas. Pero en definitiva, yo solo voy a dar lo que tengo. No pasa tan solo por la intención. Si yo soy alguien que es bien intencionado y lo que quiere es lo mejor y se la pasa orando por el mundo para que haya paz, para que cesen los enfrentamientos, las diferencias, la violencia, bueno, que termine el virus, no sé, todas las cosas que podemos hacer, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás, con los semejantes, en lo que hace a la expansión de nuestra conciencia? Entonces, yo puedo querer lo mejor, pero ¿qué estoy dando? ¿No? Yo puedo querer que se sane la persona, pero tengo que de alguna manera, para que se sane, si está afectada, acercarle a un remedio, que puede ser que sea que físicamente lo lleve y pueda con palabras compartirlo, o con acciones asistir, o puede ser que desde la distancia sea con la irradiación. Pero en cualquier caso, el remedio lo vamos a poder desarrollar a partir de, mucho tiempo de investigación y de estudio sobre el mal y el problema en sí, para llegar a descubrir qué es lo que lo combate, qué es lo que lo puede eliminar o qué es lo que puede traer un alivio sobre el padecimiento. Entonces, yo para poder dar, tengo que tener. Para llegar a tener, tengo que conseguir. Para poder conseguirlo, tengo que enfrentar y vivir la situación a conciencia, que no es lo mismo, volvemos a esto, que estar leyéndolo en algún lugar o escuchándolo de un sabio. Entonces, a mí un maestro me puede decir las cosas con claridad y en pocas palabras. Y en mi corazón es clarísimo lo que dijo y no cabe lugar a dudas. Pero de todas maneras, todo esto que estoy relatando, que puede ser estar frente al maestro y reconocerlo y haber escuchado en el corazón su mensaje, su palabra y haberlo sentido como la propia expresión de Dios, no va a cambiar la realidad de que yo eso aún no lo he puesto en práctica. Entonces, lo que me dijo, por más claro que yo lo entienda, por más profundo que haya podido verlo, nunca va a ser lo mismo o le estará siempre faltando la experiencia personal al respecto. Entonces, meterse al agua a ayudar a alguien que está reclamando por su vida porque siente que se ahoga, no es lo mismo en toda situación y no es lo mismo que hacer un gráfico en un papel o que hablarlo aquí por la radio, ¿no? Sino que cuando me tengo que meter al agua, cambia. No, el agua no es la misma en cualquier lugar. Entonces, una cosa es meterme en un lugar, en un lago con aguas tranquilas, otra cosa es meterme en el río que tengo yo aquí en mis espaldas a pocos metros, que tiene una corriente muy importante, viene desde el Amazonas. Entonces, cuando yo entro al agua, el agua me entra a llevar enseguida. Es decir, es otro cálculo que hay que hacer, ¿no?
la temperatura del agua, son muchas cosas. Cuando yo piso este río hay mucho barro, entonces no es la imagen que pueda tener yo de una playa. Cuando entro, mi pie se va hasta las rodillas en el barro, y entonces eso me dificulta hasta seguir entrando. Eso a lo mejor puede que el maestro me lo haya relatado, y puede que yo haya entendido la lógica de esto. Claro, depende del suelo, del agua, de la realidad de las condiciones naturales. Pero no basta solo con saber y reconocerlo, porque el día que me encuentre en realidad con alguien que necesita ayuda o que yo tenga que entrar por algún motivo personal al agua, si no he hecho la experiencia previa de fortalecer mi conciencia, haciendo mi experiencia, cuando me toque hacerlo por necesidad, sea propia o ajena, me encontraré limitado para poder hacerlo y comenzarán a aparecer cosas de mi propia vida que estaban veladas, como por ejemplo el temor. Cuando me lo explicaba el maestro fue clarísimo, pero cuando lo tuve que vivir la experiencia y vi al meter el pie en el agua que me enterraba en el barro, me entró el temor. Y ahí conocí el temor, que no lo conocí, no lo sentí cuando el maestro me lo explicó. Entonces, así como el temor, muchas cosas aparecen que nos van fortaleciendo. Esa fuerza, esa fortaleza, es parte de lo que vamos a estar irradiando y proyectando hacia los demás para ayudarlos en su sanación, en su fortaleza, en sus claridades, en lo que quiera que nosotros le vamos a destinar o queremos aportar para ayudarles en el momento que están pasando. Es siempre lo que estamos irradiando. Ahora, vayámonos más hacia un extremo en donde vamos tomando conciencia a través de la experiencia, prácticamente de todo lo que en algún momento de manera intelectual reconocimos, hoy lo estamos experimentando y lo estamos viviendo a conciencia. Como debe ser, yo irradio lo que hay en mi conciencia, o irradio la inconsciencia en la que vivo. Entonces, si estoy tomando conciencia, si he tomado conciencia, es lo que estoy irradiando. No va para nadie en particular, sino que es para todos. El amor que vamos a irradiar, la luz que vamos a irradiar, que es la que conquistamos, no se diluye porque se distribuye sobre el mundo. No es que tiene más fuerza cuando se la dirijo a uno, esa es una creencia del ego. Que, es decir, yo no cuento con mucha fuerza, así que mi fuerza la voy a invertir en lo que me resulte conveniente, que es hacer algo por la persona que amo, que me ama, que de alguna manera me va a retribuir por lo que estoy haciendo. Entonces el ego me habla así, no gaste fuerzas en enviarle porque no tiene sentido, porque se va a diluir, porque no va a ser considerado, no va a tener verdaderamente fuerza ese apoyo, ese aporte. Cuando yo irradio, lo que irradio parece no tener mucha importancia porque no estoy pensando directamente en la persona, porque no lo dirijo directamente con mi voluntad, sumando, por supuesto, o poniendo en las manos de Dios para que llegue, pero no puedo evitar de irradiar lo que soy. Entonces, aunque tenga la voluntad de querer dirigir la ayuda hacia una persona, pero no tenga la fuerza suficiente por falta de experiencia para poder verdaderamente canalizarlo y acercarme con ese apoyo, no va a ser muy útil. Y más allá de todo esto, yo puedo querer lo mejor para la persona puede estar demandando ayuda, puede ser que esté pidiendo ayuda desde dentro del agua y quiere un salvavidas, pero siempre también hay que estar viendo que tal vez, si uno es consciente, cuántas veces, a través de cuántos medios y formas se le advirtió del peligro, sin embargo quiso salir adelante y seguir con sus objetivos, ignorando las advertencias. Esto yo no quiero decir que tiene merecido como castigo el padecimiento, porque no es así. Nadie merece que se le dedique, no sé, esta energía negativa
desearle el mal o un mal momento. Ojalá pudiésemos aprender sin tener que pasar por la mala experiencia de golpearnos, pero muchas veces el golpearnos nos ayuda a tomar conciencia de lo que de buena manera trataron de llevarnos a entender. El entender todo esto va a ayudar también a poder ver que a veces, aunque estén pidiendo ayuda, lo que están viviendo es consecuencia de su accionar y a lo mejor puede que necesiten de pasar el mal momento para poder entender lo que en sus buenos momentos no quisieron entender porque estaban entretenidos en disfrutarlo. Entonces, yo estoy pasando un buen momento ahora y busco de disfrutarlo, pero en este buen momento que busco de disfrutar estoy desatendiendo muchas cosas que tienen que ver con la formación de mi futuro es decir, de la realidad que me espera más adelante. Entonces, estoy disfrutando de la cosecha que tuve y en ese disfrute de cosecha comparto con amigos, tiro, vendo, abandono, pero no sigo trabajando la tierra. Más adelante se me acabará la cosecha, no trabajé, no tengo para comer, llega el dolor. Entonces, el dolor muchas veces es consecuencia de desatención, de abandono, de inconsciencia, y no viene como castigo, sino que viene como consecuencia de la desatención de nuestra parte. Entonces, no está en mí juzgar si es un karma, si es una injusticia. En lo que está en mí siempre es el amor para compartir. Entonces, daré lo mejor con amor, pero también hay que saber esto, ¿no? Es importante porque no siempre da resultado. A ver, nadie tiene el poder que Dios tiene para cambiar las cosas. Lo que pasa es que ese poder es un poder que nosotros tenemos que reconocer para, de alguna manera, abrirle la puerta a nuestra vida, comprometernos con Él y que ese poder ayude a cambiarla, o dé el inicio, o sea, el impulso inicial más poderoso para producir un cambio. Entonces, a veces pueden estar pidiendo, uno puede distinguir que necesitan, pero muchas veces, aunque digan necesitar, resulta ser que no estuvieron haciendo el esfuerzo posible para salir adelante en esa situación, ¿no? Me viene a la cabeza una situación actual que alguien me contaba de una persona que perdió su trabajo. Y cuando perdió su trabajo, algunos compañeros dijeron, es un asunto suyo, no nos preocupa. Y ahora alguna otra persona, compañera, perdió el trabajo y está preocupado por lo que puede hacer pidiendo ayuda. Le pasó lo que de alguna manera miró sin ningún interés sobre la otra persona. Entonces, no es un castigo de Dios, un karma, es decir, el mal que está llegando a su vida para darle una lección, sino que siempre son los resultados de nuestras acciones. Y en definitiva, ojalá, poniendo este ejemplo, se aprenda de esto y se pueda ver cómo se vive y cómo se lleva la vida adelante. Si yo no me preocupo por los demás y tomo esa actitud en la vida, es muy probable que en un futuro que yo pueda tener necesidad, por mi accionar y mis decisiones, no haya cerca alguien que se preocupe y se ocupe por mí. Porque los semejantes se atraen. Entonces, si los semejantes se atraen y yo quiero un mundo en donde todos estén unidos por amor, yo tengo que incorporarlo a mi vida, yo tengo que hacer la experiencia, yo quiero un mundo sano donde no haya enfermedad y afección de ningún tipo, de ninguna índole. Tengo que buscar los remedios y las soluciones, las respuestas, porque será lo que iré a irradiar y lo que llevaré por mi vida por donde quiera que voy. A veces lo dirigiré específicamente, a veces responderé a un pedido, pero siempre lo estaré irradiando por donde marcho. Sí, como un ejemplo actual también está esto de poder generar defensas, ¿no? A veces parece que el cuerpo necesita pasar por la experiencia de
de enfermarse a través de descuidos, ¿no? Como vos decís, son consecuencias muchas veces de nuestras propias acciones para poder desarrollar las defensas necesarias. Claro, es que justamente la vacuna es el inyectarle a la persona la enfermedad en una medida y proporción muy pequeña para que el organismo cree la defensa. Entonces, para crear las defensas hay que enfrentar a los problemas o al virus. Enfrentar el virus no siempre tiene que ser a través del padecimiento. Muchas formas tienen que ver con el enfrentar, que estar lejos de la necesidad de llegar a ser un padecimiento. Entonces, tratemos de entender de dónde viene, qué es lo que lo origina, tiene que ver con nuestros comportamientos, con nuestras desatenciones, con nuestros esquemas, con seguir tradiciones, es decir, veamos todo esto para fortalecernos. Hay un virus actual que todos ya estaremos hartos de escuchar cómo se llama, pero hay muchas cosas en la vida del ser humano que lo afectan, que lo persiguen, que lo sobreviven y siguen afectando y a veces complicándose para la humanidad venidera, y que sigue existiendo y se sigue fortaleciendo por nuestras desatenciones, por estar mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces, fortalecernos es el mejor de los pasos, conscientes, para poder defendernos de todo esto. Pero mientras tanto también estar viendo qué es lo que esta misma humanidad, de la cual formo parte, está haciendo para mantenerlo vivo, porque hay personas que están tratando de combatir el problema y hay otras personas que están viviendo del problema. Y entonces tampoco tienen mucho apuro porque esto desaparezca. Hay personas bien intencionadas pero inconscientes que toman decisiones por otros de cosas que hay que hacer y no son las mejores decisiones. Entonces, a veces, aunque sea doloroso, hay que tomar y hacer o moverse hacia la acción más apropiada para que esto de alguna vez, de alguna forma se termine en algún momento. Pero no todos acompañamos todos esos procesos, ¿no? Entonces, nos vamos fortaleciendo con las experiencias, vamos creciendo en conciencia a través de ella y vamos de alguna manera fortaleciéndonos, como digo, a partir de la propia, del propio accionar y, bueno, es imposible de que alguien pueda manipular o debilitarnos o hacernos sentir debilidad cuando hemos hecho la misma experiencia nosotros para comprobar y otro trae aportes de lo que es su creencia o su investigación personal en donde faltó la práctica, ¿no? Lo que nos fortalece es la práctica, es la conciencia. Cuando me afirmo en lo que los demás están diciendo, en las creencias, bueno, no es tan sólido como la propia experiencia. Bien, Dani. La próxima pregunta, ¿te parece? Vayamos. Sí, adelante. También viene de acá de Mendoza. Y dice que la gula está asociada muchas veces con darle rienda al impulso excesivo, ¿no?, de comer o de ingerir. Puede también expresarse como una forma más sutil de voracidad hacia otros estímulos como información o dependencias de otro tipo. Sí, totalmente, totalmente. Por eso la gula en sí es uno de los pecados capitales. Y se dice que es cabeza, así se la define, como la cabeza de la legión. Es decir, una legión son 1000. Entonces, hay 1000 formas de expresión de la gula. No es tan solo que tiene que ver con el alimento que entra por la boca. Justamente está muy bien. Hoy está muy bueno aclararlo, ¿no? Y que se pueda ver así como es. Hoy la gula va creciendo
en formas de manifestación a partir, por ejemplo, de las redes sociales. Hay gente que está atenta y dependiendo, quieren saber qué fue lo último que se dijo, y se llegan a publicar cosas que verdaderamente no son útiles para el crecimiento de nadie, pero que hay mucha gente que necesita, que tiene que saber, porque si no, ¿de qué va a hablar, no? O qué voy a decir mañana cuando vaya a mi trabajo y me encuentre con los demás que todos estuvieron pendientes y yo no. Entonces, eso hace que a veces cierto accionar social sintamos que nos puede forzar a tomar decisiones que a lo mejor no queremos, o ponernos a buscar conocimientos e información que no nos interesa, pero por el solo hecho de tener un momento para compartir. Entonces, esto por ahí da inicio a la gula, porque empiezo probándolo sin mucho gusto, nada más que porque los demás lo hacen y está sobre la mesa, pero después empiezo muchas veces a encontrar el gusto. Y no es tan solo el gusto, después me doy cuenta de que en algún momento pienso que lo necesito. Y si no lo tengo, ¿cómo hago? ¿Cómo comparto? Hay personas que se habrán sentido a veces en algunas reuniones que se encuentran como muy fuera de lugar porque no tienen que hablar y que compartir porque no están siguiendo esas líneas que muchos siguen, ¿no? Y yo soy una de esas personas en las cuales a mí las reuniones sociales no me agradan y me encuentro como desubicados y no quiero arruinarle la fiesta a nadie, entonces prefiero no ir, porque en realidad no me interesa hablar de tantas cosas que muchos están hablando en las reuniones. Entonces prefiero mantenerme apartado. Bueno, mantenerme apartado les da que hablar. Pero si me tocara estar ahí, y porque de hecho muchas veces me ha tocado, no sé qué hablar y qué decir, y tengo que sonreír para quedar bien, pero en realidad no me interesa, es decir, no me preocupa, no es algo que me afecte, las cosas que veo que muchas personas se preocupan, ¿no? Pero bueno, son las decisiones que tenemos que ir tomando. Siento que justamente en ese aspecto la gula no me alcanza en otros, y por ahí son peores, pero tiene muchos brazos, tiene muchos tentáculos, ¿no? Y cada uno tiene que ir viendo hacia dónde se proyecta esa gula que en todos está, ¿no? Son 7 pecados capitales, en todos están estos 7 pecados capitales y todos son cabeza de legión, y entonces todos estos como pulpos tienen brazos, hay que ver hacia dónde van. Entonces algunos tienen sus fuerzas proyectadas en un sentido que otros no lo tienen en ese sentido, sino hacia otro lugar. Cada uno tiene que ir viendo dónde se encuentra esa manifestación, pero hoy, como decía, en un mundo que está como globalizado y conectado y comunicado, no es tan solo las redes sociales, fue solo un ejemplo, muchas cosas se vuelven populares, se vuelven comunes a las personas, muchas personas que yo estoy acá a kilómetros de la ciudad más cercana, pero aún así la tecnología se las ingenió para que hoy en mi casa no falte el internet, bueno, las redes y los canales, y yo nací en la ciudad y conozco de estas cosas, pero hay personas que sé que nacieron acá y que hasta hace unos años atrás no conocían siquiera la ciudad y no tenían montones de vicios o de deseos o de ambiciones que hoy tienen a raíz de que llegó todo eso hasta este lugar por el aire. Entonces van naciendo nuevos brazos, le nacen a estos pecados o a estos egos, y claro, normalmente no los vemos de esa manera, los vemos como una realidad de la expansión de la civilización, y comenzamos a sentir rápidamente, comienzan a sentir muchas personas que hay como la necesidad de ser parte de todo eso y de sumarse, porque si no como que uno no se sube a ese colectivo
que lo lleva, sino que se queda uno solo mientras los demás pasan, parece a gran velocidad, y uno queda detenido. Pero bueno, hay que ver a dónde nos subimos y qué es lo que estamos haciendo, y más allá de la gula en sí, cualquier ego, cualquier brazo que pueda tener cualquier ego, e ir descubriéndolo. No es tan importante darle un nombre en sí, sino ver los fines, la trayectoria, el desarrollo, la energía invertida, en esa expresión del ego, en ese tiempo que le damos, en los frutos que produce y cómo todo eso se va multiplicando. Porque así como una semilla de luz, esa que Dios nos dio, sembrada en la tierra amorosa, ¿no? Que la madre nos brinda y nos comparte, puede fructificar en luz multiplicándose, así también pasa con la oscuridad. Entonces, algo hecho en la oscuridad, esa semilla de oscuridad, empieza como siendo algo que comparto. Bueno, porque está de moda, porque es tendencia, como dicen hoy, porque es viral, no sé. Y de repente me gobierna, me conquista y puedo querer hacerlo. A lo mejor no me sumo a compartirlo, pero sí dependo de consumirlo. Entonces, tenemos que ver de poner los límites, conocer nuestras necesidades, y entender que esta globalización ha hecho que compartamos no tan solo la luz, sino que entiendo que es lo que menos se comparte, y más compartamos lo que son los frutos y la expresión del ego, ¿no? Sí, muchas veces yo lo que he visto es que se siente un gran vacío cuando uno empieza a desprenderse de todo eso que lo llena, ¿no? Entonces, muchas veces es esa sensación la que termina también generando esas dependencias, ¿no? De estos impulsos. Claro, sí, tal vez la ansiedad de querer tener una ocupación porque antes ocupábamos nuestra vida en eso, y ahora al haberlo quitado no tenemos ocupación, y entonces esa ansiedad nos lleva a querer desearlo, a añorarlo, acudimos a nuestros recuerdos para defenderlo, acudimos también a la información que tenemos o a hechos concretos de cómo los demás lo están viviendo. Entonces hacemos juicios a veces muy superficiales. Pensamos que la gente es feliz porque está sobre un yate lleno de, no sé, gente sonriendo en una fiesta, en un mar de aguas azules, y no sé, como que todo eso tiene que ver con la felicidad, entonces empezamos a desearlo. Pero en realidad no vemos el detrás de escena, en donde muchas de esas cosas o son montadas o son del momento que después les llega la resaca, el dolor, la molestia y la realidad de que cuando salen de ese momento y termina, están solos o no cuentan con todos los demás, o en ese momento todos somos amigos, pero cuando aparece la necesidad no encuentro a ninguno de ellos para que me ayuden a sobrellevar el momento, o yo no me preocupo de sus necesidades cuando alguno llega a mí. Entonces, hay una necesidad por llenar vacíos que la sociedad está buscando de cubrir para poder mantener entretenida a las personas y que se les cree esa sensación de felicidad y de alegría porque están ocupados, pero estamos ocupados en muchas cosas que en verdad no producen un futuro mejor, no cambian nuestra realidad este presente, sino que nos llevan a engañarnos en el presente, a creer que estamos bien porque disfrutamos del momento, pero no estamos asumiendo que no estamos haciendo nada para el futuro. Entonces, el estar bien en el momento, sin analizar que no hacemos nada para el futuro, nos acerca cada vez más a un futuro más complejo o de mayor dolor, porque los días van pasando y no hacemos nada. Ahí recordamos a la audiencia que pueden hacernos llegar su pregunta o participación escrita por WhatsApp al 011-2186-2415.
Repito, 011-2186-2415. Y justo nos acaba de llegar también una consulta referente al tema planteado anteriormente, que dice, Daniel, viene de Gabo García. Dice, Daniel, ¿podría contarnos de dónde proviene la ira? Y en realidad, de dónde proviene sería como en un origen, ¿no? En lo que puedo hablar, porque de cada uno de... ¿Se escucha ahora? Ahora sí, recién no te escuchaba. La tecnología. Sintió que hablé de ella y entonces me quiso abandonar. De cada uno en cada uno de nosotros aparece en algún momento como la impotencia para manejar situaciones, ¿no? Y la ira es uno de los medios a través de los cuales canalizamos esa impotencia y buscamos a veces responsabilizar a otros por lo que nos está pasando. Pero eso mismo es lo que le dio origen a la ira en la humanidad. En el origen estamos hablando, porque después cada uno de nosotros tendrá que ver qué es lo que origina la ira en sí, o de dónde es ese origen de la ira, tal vez común en la vida de cada uno, en lo personal. Pero en lo que hace a la humanidad o al origen de la humanidad, tiene que ver con que cuando se individualiza la chispa divina e ingresa en un mundo material a ser parte de él y tener un vehículo de expresión dentro de ese mundo, se encontró con que antes de tomar esa forma física tenía la libertad de poder moverse por el espacio y de alguna manera también desde una percepción distinta del tiempo. Dentro de este mundo material, el tiempo transcurre como, a veces, dependiendo de lo que estamos haciendo, muy lentamente o a veces muy rápidamente, depende de nuestros propósitos, de nuestro objetivo, de nuestra perspectiva. Y muchas de estas situaciones que cambiaron esa realidad de libertad que antes teníamos, generan esa ira que nosotros tenemos. Solemos culpar y responsabilizar por la ira a los demás, eso es algo muy común. Alguien hizo algo o alguien no hizo lo que debía y eso entonces me volvió irascible o llevó a que se manifieste en mí la ira, o sentí que la ira es la que me ayudó a canalizar esa energía o esa fuerza que sentía en mi interior, que luego de que la expresé, que la sentí, la pude definir como tal. Pero en el momento, poca gente se interesa por identificarla dándole un nombre, sino que está la fuerza, viene con tanto ímpetu que se manifiesta y se expresa, y luego tal vez de haberse expresado, o ya en proceso de hacerlo, se puede identificar que la ira me invadió. Ahora, es un camino que se toma a veces, que es muy corto, se lo siente como más corto, para poder llegar a hacer justicias o a poner o implantar el orden que uno entiende o quiere que haya, ¿no? Entonces, como que la ira es la que me crea esa falsa sensación de que acelero procesos y a su vez que me lleva a liberar esa energía que siento en mi interior. Pero bueno, es difícil hablar de ese origen porque hay un origen generalizado, como decía, en lo que hace a la humanidad. La chispa divina se encontró en el momento de la individualización, y es decir, de su inteligencia y de la toma, de tener que llevar adelante la toma de conciencia de su individualidad
a través de una forma de un vehículo, estando limitado por él. Es decir, es como estar dentro de un coche, pero no poder salir. La única salida de ese coche es cuando llega esto que llamamos la muerte, que muchos no quieren pensar en eso, prefieren vivir encerrados adentro del coche antes que pensar en tener que abandonarlo porque no saben a dónde van. Esa es una realidad hoy. Esta situación también de ignorancia al respecto de nuestros orígenes, de la realidad de nuestra existencia, de la eternidad de nuestro ser, de la pureza, de la luz, de la oscuridad del ego, es decir, hay mucha ignorancia, genera también esta ira y esta molestia porque falta claridad. Por un lado tratamos de sobrellevar la vida dentro de la ignorancia que tenemos o a través de la ignorancia que tenemos, como describía más al principio, tratando de interpretar qué es lo que pasa por nuestras manos y darle algún sentido para de esa manera creer que tenemos un orden. Si nos sumamos a más personas que piensen lo mismo, nos sentimos más tranquilos, porque entonces ahí creemos más en lo que creíamos, porque hay más personas que creen en lo mismo, pero no deja de ser una creencia porque haya muchas personas creyendo en eso, no es una realidad. Y todo eso con el tiempo, tantas creencias, tanta inconsciencia, tanta ignorancia, tanta despreocupación por lo esencial, por lo importante, todo eso con el tiempo va generando ira, porque hay una molestia interna con respecto a la realidad. Ahora, hay una ira que es la raíz de la ira, que es con uno mismo, no es para con los demás. Es decir, todo lo que tengo por hacer y no estoy haciendo. Tanto tiempo que estoy perdiendo en lugar de crecer y de ocuparlo de una manera productiva y positiva, ¿no? Beneficiosa. Entonces, esa ira que me movería a trabajar interiormente para crecer, porque me llevaría a tomar esa decisión, ¿no? Ese impulso y esa fuerza que la podemos expresar como si fuera una ira, que en realidad no es una ira, sino que es como un arrebato, ¿no? Es decir, basta, hasta acá he llegado y esto termina hoy. Lo solemos, a ver, cuando viene del espíritu, nos habla de un cambio, de una gran revolución en nuestra vida, en nuestra actitud, ¿no? Un momento de comenzar a poner orden en nuestra vida y no termina el trabajo hasta que haya orden. No es que lo tomo en el momento y lo abandono al otro momento. Si yo hago esto, tengo que producir cambios y tengo que trabajar y asumir un compromiso. En lugar de hacer esto, muchas veces, que el ego es el que se presenta a acercarme limitaciones para poder hacer esto y a mostrarme que no es tan conveniente, y entonces, en lugar de hacerme responsable de mis errores y de los trabajos que tengo que hacer sobre ellos, hago responsable a otros de lo que me está pasando. Entonces, bueno, ahí entra la ira como protagonista, ¿no? Me ayuda, siento, creo, muchas personas lo ven así, como hacer justicia. Entonces me parece justo responder con ira en muchas ocasiones en donde yo pongo en evidencia lo que está mal, ¿no? Reto a alguien, o lo expongo, o manifiesto a través de esa ira mi inconformidad con la situación o con su expresión. Pero, bueno, hay que entenderla. Es muy lejano para la humanidad el inicio y el origen de esa ira, que fue fortaleciéndose dentro de la oscuridad, es decir, por la ignorancia, volvemos a lo mismo, ¿no? Si dejáramos, por ejemplo, la humanidad hoy tiene acceso, en su gran mayoría, a formarse, adquiriendo conocimiento en las escuelas en el mundo. Imagínense que comenzáramos a dejar de lado esa formación, que dejáramos las personas que hemos ido aprendiendo de nuestras experiencias, de compartir esas experiencias con los menores para que de alguna manera comiencen a contar con conocimientos
que le ayuden a encarar mejor la vida y lo que se presenta en ella, a partir de la experiencia que los mayores le transmitieron. Si comenzamos a dejar de transmitir ese conocimiento por los medios que hoy se transmiten, en el paso de un tiempo vamos a volver otra vez a la edad de piedra, en donde vamos a comenzar a tener que acudir a nuestros instintos más básicos y más cercanos a lo que es lo original de nuestra persona, ¿no? Entonces, va a tener la ira como una mayor pureza a la hora de que nos va a demandar y nos va a hablar de tener y de ordenar la vida de una mejor forma. Digo más pureza en cuanto a que va a tener menos contaminación social, porque vamos a estar nosotros más aislados de lo que es la comunicación o el autolavado de cerebro que nos hacemos, todos absorbiendo la misma información, la cual tendríamos que volcarla hacia nuestra experiencia personal para un crecimiento de expansión de nuestro ser, para bien de la sociedad. Tan solo nos dedicamos a aceptarla. En un origen las cosas eran cercanas a lo que estoy describiendo ahora. No había la formación, no había la preparación, pero sí había la impotencia de un ser que tenía la libertad de moverse y de un ser que de repente se encontró encerrado en un vehículo, dentro de un planeta, ¿no? A ver, los seres humanos en aquel momento y en aquel inicio de la humanidad no hablaban de planeta, no hablaban directamente, no había un idioma. Eso se fue desarrollando con el tiempo. Entonces son todas cosas que suman a la ira, ¿no? Imagínense estar compartiendo con otros, que uno se descubre a sí mismo y se piensa en algún momento solo, y de repente se encuentra con alguien que parece ser el reflejo de uno, pero no hay cómo comunicarle lo que uno siente. Uno no puede llevar y poner en palabras lo que siente, no hay comunicación, hay que entenderse, y entonces a lo mejor lo que yo estoy queriendo no es lo que el otro quiere. Bueno, muchas situaciones hacen que se genere esa ira por la impotencia, en un origen, vuelvo a repetir, que sería como más natural. Pero hoy ya está naturalizado, lo aceptamos nosotros como algo natural, ¿no? Ya no debería ser algo natural. Es decir, es algo que está en nuestra naturaleza que nosotros tendríamos que ordenar. Y para poder combatirlo, para poder debilitarla, tenemos que tener una mayor comprensión, una mayor compasión, estar dispuestos a hacer sacrificios, es decir, saber acompañar a veces a quien obra dentro de lo que es su ignorancia o desde su ignorancia, a veces obra injustamente, pero no por maldad. Bueno, si tenemos esa comprensión, vamos aplacando un poco la ira, no le dejamos la puerta abierta para que se exprese y se manifieste con toda su fuerza, como ella lo entiende en el momento, porque vamos poniendo un orden. Es difícil hablar de los orígenes, porque vuelvo a esto, hay un origen de la humanidad, después hay un origen en lo personal, y más allá de ese origen que tenemos que buscar, que no tiene tanto que ver con en qué encarnación empezó la ira a tener protagonismo en nosotros, sino que el origen hoy, actual, es decir, ¿qué es lo que origina, lo que mueve a la ira que está en nosotros? Siempre culpamos al otro por la ira que tengo, pero al fin la ira la tengo yo. Lo que el otro hizo me ayudó a que se manifestara y pudiese yo verla. Lo que yo tengo que estar atento ahí es a que esa manifestación de la ira no afecte al otro, sino que saber manejar la situación para poder verla, reaccionar en mí y de esa manera entonces poder tenerla ante mí y poder trabajarla, poder entenderla, poder ver el origen, es decir, su composición, su fuerza. Daniel, te consulto, ahí recién cuando empezabas a responder esta pregunta hiciste tal vez un juego parecido al que te voy a preguntar ahora. ¿Puede ser que en el inicio del trabajo propio de uno pueda, para combatir un ego o
o un pecado capital puede apoyarse, entre comillas, en otro. Por ejemplo, esto que decías de tal vez con ira decirme hasta acá llegué, no, ya está, no quiero continuar de la misma forma. Otro ejemplo que se me ocurre que también puede ser tal vez para combatir la gula, recurro a la pereza, no sé, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero Sí. ¿se puede hacer esta asociación? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero porque estábamos hablando de la ira recién, porque esa fue la pregunta, pero en definitiva todos los egos tienen un origen. Entonces, tienen un origen, como digo, natural, en donde era entendible, aceptable, era entendido por el creador que iba a tener que acudirse al ego para poder uno entenderse a sí mismo y llegar a relacionarse con la naturaleza, con la naturaleza de la creación. Entonces, así como tienen un origen cada ego, también entre ellos hay sociedad, porque desde un origen hasta el día de hoy hay una convivencia. Entonces, hay una parte original del ego, como digo, que no es mala, y es un poquito lo que vos estabas marcando, ¿no? Tal vez siento una ira, una molestia que me lleva a reaccionar, está muy bueno el ejemplo que pusiste, de decir, basta, hasta aquí he llegado, terminó, no puedo seguir adelante, es decir, con esto tengo que cambiar. Entonces, nada, capaz que la ira reaccionó para decir, basta a la gula. Entonces le pongo un fin y un límite reaccionando. Pero por eso hay un principio del ego que tiene que ver con el crecimiento en conciencia del ser expresándose en el mundo de las formas, con la misión de traer amor y de expresarlo. No es traer amor para traer a los demás como un emisario puro del cielo, sino que como alguien que viene a tomar conciencia de los valores y la importancia del amor en la relación con la creación, con el prójimo, con los semejantes, con la vida en sus diversas manifestaciones. Entonces, a veces el ego era el camino buscado para poder llegar y necesario, para poder llegar a un reconocimiento. Ese pecado capital tuvo un sentido en un origen. Tal vez, como vos expresabas recién, por ejemplo, podría ser descrito uno de ellos, ¿no? Es decir, querer ponerle un límite, pero por ahí es la expresión más pura, si se quiere, del ego o de ese pecado capital o de ese error original, la expresión más pura, queriendo volver a restablecer o ayudándonos para restablecer el orden que tenemos que tener y que queremos en nuestra vida, que entendemos debemos tener. Entonces, los egos son los yo, es decir, cada uno tira para su lado, pero difícilmente se asocian, solamente cuando le resulta conveniente a ambos, o cuando alguno no tiene toda la fuerza o no encuentra el mejor de los caminos para alcanzar sus objetivos, a lo mejor busca de asociarse a otro ego. Pero también, así como se asocian cuando les conviene, la mayor parte del tiempo se desentienden, porque saben que lo que les conviene es atender su propia necesidad. Y por atender su propia necesidad, a la redundancia, como el ego es egoísta, no le interesa al otro ego. Entonces, si lo tiene que combatir o si va en contra, lo que él está haciendo de la vida, la salud, la integridad de otro ego, no le interesa. Entonces se enfrentan o hacen cosas que se los dañan entre sí. Pero esto tiene que ver con la separatividad, ¿no? Ese fragmento de la personalidad que toma cada uno de los egos que enfrenta al otro fragmento o fracción dentro de lo que es la personalidad y ocupa un tiempo de nuestra vida en el presente. Así que muchas veces será que algún ego intervenga con el fin de tratar
a otro, que es el que está de alguna manera siendo visto o expuesto. Y aparece otro ego que está solapado. Pero más allá de que sea puro y original, no deja de ser eso, un ego, ¿no? Ahí está, estaba silenciado. Bueno, llegaron muchos saludos, me pasa Adriana, y le pedí por favor si me los podía resumir, porque tengo que hacer un curso acelerado con Chicho, que de paso también nos saluda al programa, para hacer los saludos de una forma más fluida. Así que bueno, resumiendo, que aceptó Adriana achicarlo un poco, nos saludan de Valencia, de Ceuta, de Santa Fe, de Jujuy, y muchas otras personas más que les agradecemos que se hayan comunicado. Hay una pregunta, Daniel, que hace dos programas anteriores que nos llegó, que dice así, dice: ¿por qué al realizar meditación puedo ver, percibir fácilmente lugares, personas, me puedo integrar lo mismo a la naturaleza que al universo? Cuando comparto mis experiencias, no creen lo que comento. Llegó un momento en que yo misma dudé de lo que pasaba mientras estaba en meditación. Hoy ya no. Sé lo que siento y percibo, y me siento en paz, tranquila. Quizás debo callar mis experiencias. ¿Son solo para mí? Siento tanta emoción que quisiera que todos pudieran ver y percibir igual que yo. Es de María José Gómez, por Facebook. Nos la hace llegar. Y lo que pasa es que tenemos que entender que desde donde estamos cada uno tenemos una perspectiva distinta de la verdad que todos vemos. Todos vemos en parte la verdad, porque somos una parte de la vida, ¿no? De la naturaleza, de la expresión de Dios. Entonces vemos una parte. Pero esa parte se hace más pequeña en nuestra visión cuando el ego es el que nos gobierna, porque entonces vemos más que nada cuando nos gobierna el ego la parte que nos conviene. Y muchas veces, si no me conviene estar amigado a una persona porque lo que esa persona dice o hace me avergüenza, me molesta, me genera reacciones, entonces por ahí la enfrento o difiero a la hora de ver. No sé, hay muchos ejemplos para poner materiales y concretos. Si se juntan dos personas en un mismo punto, mirando hacia el mismo lugar, y una tiene mejor vista que otra, una va a detallar de tal manera lo que está observando, y la otra no va, le queda aceptar lo que el otro dice, o tal vez se ponga en cuestionar lo que está diciendo, porque no ve todas esas cosas, ¿no? Porque su vista no es la misma. Depende de dónde estamos, de lo que estamos vivenciando. Si yo soy el que no ve las cosas claras y tiene problema en la visión, tengo que ver cómo resuelvo esto para poder integrarme, pero no se trata de cuestionar. Si yo veo mejor que otros, bueno, entonces tengo que ver cómo comparto con ellos lo que estoy viendo, de manera que, siempre usando la psicología, ¿no? De manera que pueda yo compartirlo con ellos sin que esto les haga sentirse amenazados. Porque muchas personas en la vida están como compitiendo. Entonces, si veníamos juntos hablando de las mismas cosas y por ejemplo, se juntan 10 personas a meditar y todos, cada uno desde su casa, desde su vida, son personas comunes que se conocen más o menos, pero comparten ese momento de silencio, y una de las personas sale de la meditación diciendo que tuvo una experiencia de ver y de sentir la paz y la irradiación y una luz muy grande que llamó su atención, que le trajo una gran armonía y que volcaba y llegaba hacia todos y los abrazaba. Es algo que uno lo siente en el corazón con tanta fuerza que uno lo quiere compartir para que sepan lo que a todos estaba alcanzando. Pero alguna persona, a lo mejor, gobernadas por su ego, con celo,
Dice, ¿por qué se cree que está viendo y cómo me va a alcanzar y yo no me voy a dar cuenta? Y en realidad, ¿por qué va a estar viendo lo que yo no veo si yo estoy hace el mismo tiempo o estoy hace más tiempo? Esas cosas que entran del ego, ¿no? A ver, saber que eso es parte de la normalidad o de lo común en una escuela, ¿no? Donde se está creciendo, y es parte de también lo que se entendería como normal, el que algunos alumnos se destaquen o avancen en determinadas áreas que otros no se destacan. Entonces hay personas que ven cosas que muchos no ven, y eso les trae alegría en el corazón. Claro, y uno quisiera que los demás sientan esa alegría y puedan ver lo que se está viendo, pero los demás no van a sentir la alegría porque yo trate de expresársela con palabras, porque al fin y al cabo la alegría que yo tengo es la que se produce y la que se manifiesta a partir de la situación que estoy viviendo. Y yo estoy queriendo compartir con ellos una alegría que no es producto de una situación que estén viviendo ellos. Entonces es difícil contagiar alegría con palabras. No sé, es decir, salvo que sean cosas superficiales, ¿no? Cuento un cuento, cuento un chiste y alguien se ríe por el chiste, pero es decir, es una alegría del momento fugaz por haber inteligentemente armado sí, con palabras ese chiste para promover a una risa, a una gracia. Pero cuando es algo que alcancé por una experiencia vivida, difícilmente los demás vayan a valorar algo que no han vivido. De hecho, yo me tendría que preguntar también, ¿y si yo, como en algún momento de mi vida, que no veía, alguien aparecía y me decía haber visto, ¿lo hubiese tomado? No lo analicemos desde que hoy lo conocemos, analicémoslo como antes vivíamos en desconocimiento. Entonces, claro, yo hablo, Daniel, he tenido mis experiencias de ver en un momento del despertar, pero pude entender el no ver, porque de hecho hasta ese momento, la mayor parte de mi vida, no veía nada. Nada más que lo que todo el mundo veía. Empecé a ver otras cosas, a encontrarle otro sentido. Empezó a pasarme que quería compartirlo, pero en definitiva, por más que uno quiera compartirlo, así haga cosas que pongan en evidencia, si las personas no tienen la creencia, no están abiertas a todo esto, si las personas están muy aferradas a sus estructuras, porque hay personas que cuando uno les habla de la luz, le tienen miedo a perder lo que han conquistado por entregarse a esa luz, por abrirse, ¿no? Entonces, se aferran a lo conocido y le tienen temor a lo nuevo. Es como que uno tiene que ver cómo irradia, cómo comparte esa alegría, esa felicidad y ese conocimiento y con quién los comparte, que pueda verdaderamente llegar a serle útil para también entregarse a todo esto y a vivir de una manera más elevada y plena su experiencia, para que tal vez, si así corresponde, pueda alcanzar a tener sus contactos, ¿no? Es decir, su contacto con esa realidad, no a través de un relato que uno le pueda hacer, sino desde su propia experiencia. Pero es así, no todos marchamos en la misma línea y a la par. Entonces, aunque nos entendamos como que todos somos semejantes, cada uno hace su experiencia. Y algunos se entrega más plenamente a hacer la experiencia y lo vive de una manera más profunda que otros, que se entregan más superficialmente, y algunos ni se entregan, sino que simplemente lo hacen porque los demás lo están haciendo, pero no les interesa o no le ven sentido a todo eso. Si soy alguien que se aferra al ego, va a ser difícil que pueda llegar a valorar una experiencia elevada y sutil, porque vivo defendiéndolos. Si soy alguien que entiende que tengo que dejar detrás el ego, sería alguien que está más predispuesto a escuchar de la luz
que hay que llevar a esas regiones oscuras que viven dentro nuestro, dependerá de cada uno, pero saber que no puedo yo imponerles lo que siento y ellos, para alcanzar esa felicidad y esa alegría, tienen que vivir la experiencia. Y para vivir la experiencia, bueno, hay que entender a lo mejor lo que uno pueda compartir sin querer sobresalir, ni marcar las limitaciones que ellos tienen. Uno tiene que a lo mejor compartir cuál es la forma en la que uno ha podido, qué camino uno ha seguido para poder alcanzarlo. Entonces, no exponiendo lo que uno vio, sino que tal vez poder guiar o acompañar para que puedan también alcanzar su experiencia, para que ellos lo valoren y a partir de ahí podamos compartir. Pero es difícil, surgen los celos espirituales, surge el orgullo espiritual, a veces con quien tiene que compartirlo y su experiencia, a veces surgen los celos porque estamos juntos, porque no entienden, porque le pasó al nuevo y no me pasó a mí, que estoy hace tanto tiempo. O sea, montones de cosas así. A veces pasa el caso que, por ejemplo, hay una persona que hace años que se dedica a formar grupos para meditar, y una persona que viene por primera vez tiene una experiencia que la relata y él que dirige el grupo nunca vio nada más que las personas que vienen a meditar. Bueno, aparece el ego en medio de todo esto y es el que de alguna manera limita para poder sentir esa alegría que deberíamos de sentir por lo que alguien relata haber vivido y por lo que alguien está expresando a través de sus palabras, ¿no? La alegría. Y Dani, por ahí en el compartir, yo lo que he visto es que cambia, ¿no? Cuando compartimos y nos identificamos desde los egos, a cuando uno comparte desde experiencias que son quizás más puras, pero son más individuales. No sé cuál es la pregunta. No, en realidad como aportando, digamos, que el hecho de compartir, a veces como que uno quiere compartir desde el espíritu y sentir la misma asociación con otras personas cuando se estaba compartiendo desde el ego, ¿no? Y que por ahí hay diferencias, que hay ciertas experiencias que uno puede compartir desde el espíritu, pero que no van a tener la misma adherencia o efusividad como cuando compartíamos desde el ego. No haber una comparación nada más. Claro, porque, por ejemplo, hay personas que están junto a un árbol de naranja llena de frutos y están sintiendo el gozo y la alegría de ver el esfuerzo y están valorando, analizando el esfuerzo de esa planta a lo largo de tantos meses con la naturaleza que a lo mejor no le fue tan favorable y el esfuerzo que hizo por dar esos frutos exquisitos en cantidad. Y mientras él está haciendo este reconocimiento y en el análisis de ese proceso, del esfuerzo, de la inversión de las energías de la naturaleza, ¿no? y todo lo que le relaciona con ella, a la planta y todas esas leyes que de alguna manera trabajan sobre esa planta para que pueda sacar adelante y dar su fruto. Hay otra persona que lo único que está viendo es el fruto y quiere darse el gusto de disfrutarlo y que más aún todavía está viendo de sacar y arrancar todo lo que tiene la planta porque está muy bueno y no quiere que le falte de aquí en adelante, no está pensando en lo que viene detrás y el esfuerzo que hizo la planta. Ante el mismo hecho, cada persona tiene distintas reacciones o distinto accionar. Depende de sus bases, de sus propósitos, de su entendimiento, de su paz interior. Entonces, si estoy en paz con la naturaleza y la respeto en equilibrio, si entiendo que meditar es atención sin intención, es decir, estoy atento a todo lo que percibo, pero no tengo la intención de modificarlo a conveniencia o de sacarle provecho por el hecho de tenerlo a mi alcance,
Los respeto, pero hay otras personas que no tienen esa visión en la vida y entonces no le interesa, es decir, le costó tanto sacrificio llegar ahí o por algún motivo pudo llegar a hacerlo, y entonces va a aprovechar la oportunidad y va a sacar provecho de eso pensando tan solo en sí. Bueno, al fin somos las mismas personas, somos semejantes, pero tenemos como como origen en nuestros impulsos distintas bases, que hay cosas que algunos tienen claros que otros no, como el respeto por la vida, y eso entonces ya marca grandes diferencias. Cuando queremos compartir lo que son cosas materiales, tal vez nos resulta más fácil en reuniones que son sociales, pero cuando tiene que ver con las experiencias espirituales, más que nada, lamentablemente, hay que aprender a callar y a compartir lo que pueda ser útil para el crecimiento y para traer gozo y alegría al ser. Pero cuando uno comparte la experiencia, no con cualquiera uno lo puede hacer, porque enseguida aparece el ego a manipular, a manejar egoístamente la información, el conocimiento, y lo que de parte de quien lo comparte intentó llegar con buena intención para promover una alegría pura y sana, puedan en lo posible compartir lo que uno está sintiendo, termina siendo a veces hasta contraproducente porque lo toma el ego y a lo mejor estimula la ira de las personas, los celos, ¿no? Sus reacciones, su molestia, su descreimiento, porque se aferra, es decir, descree lo que uno le dice porque se aferra a su estructura. Entonces, todos somos creyentes de Jesús dentro de la iglesia, pero si alguno dice haberlo visto, empiezan a haber los cuestionamientos. Y vos, ¿no será que viste lo que quisiste ver? Y nosotros hace mucho y no vimos nada, yo no sentí, no sé. Hay que ver con quién se comparte lo que se comparte. Entonces, si tuve la oportunidad de ver la expresión pura de la naturaleza de alguna forma y eso trajo alegría en mi vida, hay que ver cómo llevo y radio que comparto la pureza sin ser muy explícito de la experiencia, porque volvemos a esto, el ego está siempre ahí atento a la reacción y está siempre, a ver, ¿por qué está atento a la reacción? Porque todo lo que amenace de alguna manera su existencia, que es lo que está relacionado con la luz, con el amor y con lo puro, él lo tiene que frenar lo antes posible. Entonces, la gente que está muy dependiente de defender el ego y sienten que su fortaleza es vivir la vida del ego, y llega alguien trayendo luz, alegría y gozo, el ego se siente amenazado. Porque si a la persona le agrada y se siente bien con esto, va a empezar a combatirlo. Entonces el ego pone la resistencia y como yo me identifico con el ego, pienso que me estoy defendiendo de una mentira, ¿no? Es decir, lo que yo no vivo es mentira, lo que yo vivo es la verdad, dice el ego. Entonces si alguien viene a relatarme de que estuvo con seres y en la luz y la paz y aún que nos alcanzaba a todos, y yo no lo vi, no es cierto. Desde una expresión más concreta del ego, ¿no? A través de cada persona se manifiesta de manera particular. Pero el ego es muy complejo, hay que entenderlo, es decir, estamos en el mundo entre tantas cosas por las que estamos y que tenemos que aprender para entenderlo, de entender su complejidad y para poder también trascenderlo. Entonces lo vamos trascendiendo en la medida que dejamos de estar buscando satisfacción en el mundo y comenzamos a entender y a tomar conciencia que lo único que se acerca a la plenitud es todo lo que alcancemos como bienes espirituales, que son eternos. Todo lo que sea material es pasajero. Entonces lo vamos entendiendo, lo vamos alcanzando, eso nos va iluminando y nos ayuda a poder encontrarnos con semejantes, y con semejantes aún así podremos compartir ciertas experiencias, ¿no? Yo les comentaba en algunos otros encuentros
cuando en el reino de los cielos, como Jesús dijo, ¿no? Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. En el reino de los cielos hay aulas. En esas aulas se imparten enseñanzas. Esas enseñanzas llegan desde los maestros hacia los discípulos y nunca, es muy raro, no nunca, pero es muy raro que se les deje el espacio a los discípulos para que empiecen entre ellos a debatir. Debatir no se hace, pero muchas veces sí se permite el compartir. Pero eso es algo que naturalmente se da cuando justamente ya por ellos está entendido el que no se trata de debatir y de cuestionar, sino que cada uno desde el lugar en el que está percibe con su entendimiento, con sus bases de comprensión, la misma enseñanza que a todos se les dio. Entonces hay distintas visiones, pero no hay la idea, como sí a veces pasa acá en el mundo, de querer imponerle al otro la visión que yo tuve. No, porque en realidad lo que quiso decir fue esto, y el otro dice, no, yo lo que entendí que él dijo fue tal o cual. Entonces, claro, uno lo ve dependiendo de dónde está, si está dentro del agua, si está afuera, si está cómodo en el mundo o se siente incómodo. Dependiendo de eso es la interpretación que se hace de lo que se dijo. Entonces, eso hace que lo que se requiera, lo que de alguna manera se induce a los discípulos es que guarden silencio, que sepan respetar, que sepan entender y que siempre estén dispuestos a aprender y entiendan que aprender no es tan solo del maestro, también aprenden entre hermanos, entre compañeros, con discípulos, sabiendo escuchar, sabiendo respetar, sabiendo enriquecerse en su vivencia personal a partir del saber tomar puramente la experiencia que el otro ha tenido y su vivencia. En el mundo eso no es común y sabemos que cuesta asumir, escuchar, recibir lo que otro ha vivido como experiencia personal en un mundo sutil que no cualquiera tiene alcance, ¿no? Entonces hay que entender eso. Es difícil que las personas puedan aceptar con agrado y con alegría algo que no han visto y que pertenece a un mundo más parecido al de las hadas que al de la realidad que muchos creen vivir. Entonces, como que, bueno, hay que saber cómo compartir para enriquecer. Daniel, en relación a estas experiencias un poco más sutiles, nos comenta Cecilia de Danza y de acá de Mendoza, que desde marzo por momentos siente que sus células saltan y no puede dormir en la noche, sobre todo en las noches de luna llena, y que también escucha un zumbido extraño, como una radio sintonizándose. Hace poco siente dolor o algo en el pecho y alguna dificultad para que el aire fluya. Dice que no lo asocia a enfermedades físicas, sino a algo más sutil, pero no sabe qué es o qué debe hacer. En esto de encontrar buenas referencias. Primero que tiene que estar en paz con la experiencia. Los extremos no son buenos, entonces no veamos tan solo el lado espiritual y desatendamos lo físico, porque si nosotros queremos ver que es algo que estamos viviendo por un crecimiento, una expansión de la conciencia, y no vemos la parte que se afecta física, puede que estemos dejando de atender algo que es importante, ¿no? El cuidado del vehículo físico. Entonces, tengamos paciencia, tengamos equilibrio, tengamos tranquilidad, y si sentimos y entendemos que es necesario, no dejemos de ver al médico, si es algo que se afecta físicamente. Pero, por ejemplo, puedo decir que naturalmente empieza a tener cambios el cuerpo físico, de distintas maneras se manifiestan esos cambios cuando uno comienza a conectarse por propia voluntad con propósitos más elevados
del ser, porque la forma física tiene que sutilizarse para que aquella vibración mucho más sutil, más intensa, más fuerte, pueda encontrar vehículo en condiciones para poder expresarse y alcanzar sus objetivos. Entonces, si el ser necesita ascender a la montaña, necesita un cuerpo que esté entrenado y preparado para hacerlo. Entonces, en parte nos va a llevar a hacer el ejercicio, nos va a inducir a hacer el ejercicio que tenemos que hacer para fortalecer los músculos, pero también tiene que haber cambios a nivel emocionales y a nivel mental para que de alguna manera esté alineado el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico a esa voluntad del ser, que es la de que ascendamos la montaña. Entonces, tiene que haber cambios. En la parte física, claro, nos va a ser fácil. Bueno, nos pusimos a correr, a caminar, cada vez a mayor distancia, aprendimos a manejar la respiración. Bueno, pero después en la otra parte ya no es tan simple para producir los cambios. Entonces comienza a ver a nivel celulares y comienza uno a percibir porque se sutilizan. Entonces, por ejemplo, le antecede a todo movimiento sísmico un sonido que es parecido a una radio que se está sintonizando. Entonces, por ahí uno no se da cuenta y no lo asocia, pero lo que uno está escuchando es en algún lugar del mundo, que hasta uno lo puede llegar a saber cuando se conecta más con todo eso, está viendo un movimiento sísmico, porque es un sonido, una vibración. Vieron que se dice que hay animales que reaccionan antes, claro, porque esos sonidos anteceden al movimiento. Entonces, nada, por poner un ejemplo es esto. Entonces, hay cambios que tienen que ver con la expansión de la conciencia que se manifiestan de manera física y que visto en lo físico, si se lo cuento a lo mejor a alguien que no tiene esa visión de la vida con la profundidad que yo busco de tener, se preocupan en lo físico y me van a recomendar ir, no sé, a un cardiólogo, a un fonoaudiólogo, no sé, alguien que me ayude a entender qué puede ser eso, porque uno se preocupa. Pero con la expansión de la conciencia, el ser va necesitando tener cuerpos cada vez más sutiles para poder expresar con la menor resistencia lo que son esos designios divinos. Entonces, para sutilizar los cuerpos se siguen muchos caminos, pero básicamente tiene que ver con hasta el cambio atómico, molecular, celular de los vehículos. Entonces, bueno, lo más conocido es lo físico, pero también está lo otro, lo mental y lo emocional. Entonces, eso nos lleva a percibir a veces sonidos, a veces vibraciones, a veces a través de los sentidos. Nosotros también sentimos, podemos visualizar cambios hasta o manifestaciones en colores, en aromas. El tacto nos lleva a lo mejor de las cosas que tocamos, palpamos cotidianamente, a hacer otros análisis con otro grado de profundidad. Entonces, todo se tiene que ir como sincronizando y sintonizando con un propósito superior. Y bueno, en ese proceso hay grandes cambios. Es como una remodelación de la casa, algo así. Ya estamos llegando un poquito al fin del programa. Ahí llegaron unos saludos más de Capilla del Monte, Córdoba, y ya yéndonos un poquito más lejos también desde México y de Florida, así que aprovechamos a saludarlo. No quiero tampoco que termine sin pasar la agenda, que Daniel ahora, después de esta entrevista, va a estar a las 20:30 en el programa Con Luz Propia, con Claudia de Brasi por Instagram. Y este sábado 19/9, a partir de las 18 horas, otra vez por Instagram, YouTube y Facebook, con Chicho y Diego en Amor por la Radio. Así que les mandamos un fuerte abrazo desde acá a ellos dos.
Nos quedan 3 minutos. Flor, ¿cómo estás? Me parece que te quedaste Excelente. con ganas de hacer preguntas. Sí, acá hay varias que están resaltadas, Claro, sí. con varios colores, con muchas ganas de llegar a Daniel. ¿Se puede? ¿O estamos muy sobre la hora? Se puede, sí, siempre soy yo el problema, que doy respuestas muy largas, pero sí, tenemos eso. Puede quedar abierta, no hay problema, Flor, y la continuamos el martes que viene. Bueno, hacemos otra de acá de Mendoza, ¿les parece? Llegó por el WhatsApp. Comenta que en estos meses no sabe estar consigo misma, que siente una inmensa soledad y que cuesta mucho salir de la mente, que la mente no para, ¿no? Un poco, bastante nos has hablado, Daniel, de este recorrido entre la mente y la emoción, pero por ahí si pudieras sugerirle alguna acción para conectarse nuevamente con su corazón. Esa es su pregunta. ¿Cómo hago para conectarme con mi corazón? Claro, estas cosas son las que hacen que entendamos que es necesario integrarse al rebaño. Es decir, tenemos que juntarnos y que sumar, porque necesitamos el apoyo de otros, ¿no? No, yo no estoy invitando a nadie a ningún rebaño en particular. Quiero decir, necesitamos del apoyo, del sumar, de la compañía, de la luz, del equilibrio que alguien ha alcanzado y sostiene para este momento que estoy pasando, en donde me encuentro. Me cuesta conseguir y alcanzar ese equilibrio, ¿no? Pero se me ocurre tratar de concentrar la atención en lo que vaya entendiendo que son propósitos más elevados, y entonces utilizar mi mente en lo que he distinguido que es posible y que tengo que llevar adelante, y comenzar a quitarle de esa manera tiempo de distracción a la mente, o tiempo a lo mejor ocioso, para que la mente se canalice, se dirija o se concentre en aquello que a lo mejor me desestabiliza, o bueno, no me permite encontrarme a mí mismo y encontrar ese centro. Pero como que ir fortaleciéndonos en todo lo que entendamos que es puro, para ir abrazándolo cada vez con más fuerza, ¿no? Perdón, no tenemos más tiempo. Siguiendo con la metáfora, es remodelar la casa, y a su vez a veces implica mudarse o poder acercarse a otros espacios. Y hay algunos muebles viejos que hay que tirar. Bueno, nos quedaron 2 preguntas por la mitad ya de otro programa, que vamos a tener que terminar de hacerlas para que sí, cerrarlas de una vez. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Flor. Muchas gracias a ustedes, una alegría acompañarlos. Gracias, Daniel, gracias a Claudia y a Adriana, y bueno, gracias, Dani, hasta el martes que viene. Hasta gracias, el martes, Daniel. Nos estamos viendo. Gracias a todos, Sebastián. A toda la gente. Gracias. Saludos a todos.